porque todo se pone primero en manos del Señor. Todo lo que hacemos es para Dios, por Él y para Él. Entonces, con la oración nos comunicamos con Él y por la palabra Él se comunica con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder escudriñar las Escrituras a través de los diferentes libros que dejaste, Señor, que es una Biblia, que es un libro especial para cada uno de los justos, de los renacidos, pero también para los que necesitan llegar a esa justicia, a ese renacimiento. Hoy presentamos en tus manos cada uno de los que nos invitados, de los que nos visitan, de los que somos de casa, para poder confirmar, poder aumentar, Señor, la fe y poder entender claramente, Señor, tu palabra. Te lo pedimos, confiamos en ti, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, este seminario yo lo doy en 6 días. Va a ser un resumen de 3. Entonces el próximo martes no se lo pierdan y el que viene. Los más importantes. Hoy son una introducción, ¿verdad? De este seminario. Les cuento un poquito, como ya les dije al inicio, para los que no me conocen, Marvin González, pastor de Misión Palabra de Vida, hoy por hoy. Antes de esto fui 19 años católico y 18 años evangélico, siendo pastor evangélico. 37 años de mi vida de cristianismo, un día me encontré con que iba para el infierno. Diezmando, ofrendando, asistiendo, congregándome, haciendo oración de fe, pidiendo perdón, haciendo de todo, iba para el fuego. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Porque como a mí me enseñaron que me salvaba, es una forma. Pero como la Biblia dice que me salvo, como Jesús dice que me salvo, es otra. Y no nos lo enseñan las iglesias. Por eso estamos acá, para aprender lo que dijo Jesús en la Escritura, en la Biblia que usted siempre ha tenido y en la que yo siempre he tenido. He predicado con 3 Biblias: Biblia católica, Biblia evangélica y Biblia Testigos de Jehová. Y en las 3, Jesucristo, gracias, así me esfuerzo menos. Y en las 3, Jesús dice los 3 requisitos para poder entrar al reino de los cielos. Así que no es un tema de Biblia, ni de traducción, ni de religión. Es un tema de profundizar en la Escritura y ver qué es cierto y qué es mentira, qué es real, qué es verdadero y qué es falso. Jesús en San Juan 15, versículo 1 dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué significa esto? La vid verdadera significa que Él es el verdadero, que es la iglesia verdadera. Pero también hay falsas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a desarrollar entonces un poquito acerca de lo que es el seminario. Aquí vemos el tema de religión, está en pantalla también, si se les hace más fácil poder leer. Leo para ustedes, dice, ¿qué es una religión? ¿Hay cuántas religiones existen? Cientos, miles y no sé si millones, probablemente, de religiones. Entonces, usted puede decir, bueno, ¿y cómo sé yo que esta es la verdadera? ¿Y cómo sé yo que ese pelón está diciendo la verdad? Y no nos está mintiendo y no nos está engañando como los demás. Bueno, porque vamos a escudriñar la Escritura. No es lo que yo diga, es lo que la Escritura dice. Eso es lo importante. La religión es el pensamiento y acto que los humanos han hecho para buscar a Dios. Es una guía, es como un puente, como un camino que usamos para llegar a Dios, pero no todos llegan a buen puerto. Hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero no es cierto del todo, ¿verdad? Eso, sino que tenemos que llegar al reino de los cielos y tenemos que ir firme. Hay una gran variedad de religiones. También ahora los que estudian, ¿verdad? Van a la U y todo el asunto, se encuentran y llevan materias como filosofía. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un conjunto de pensamientos de una persona. Entonces tenemos que entender qué es una filosofía y qué es la palabra de Dios.
La filosofía es un conjunto de pensamientos de una persona. La palabra de Dios son toda la voluntad que Dios tiene para el ser humano. Aquí está. Cómo inició todo y cómo termina todo. Ni Mahoma musulmán, ni Buda, ni el sabio Confucio, ¿verdad? Ni Platón, ni Sócrates, ninguno de esos, por más sabiduría que haya tenido, escriben cómo empezó todo y cómo termina todo. Este libro, que tenemos fácil acceso aquí en Costa Rica, gracias a Dios, en todas las casas mínimo hay uno. La mayoría de casas por lo menos hay una Biblia, no importa si católicas, evangélica o testigos, siempre hay una. Mínimo un Nuevo Testamento, esos chiquititos, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Entonces necesitamos escudriñarla y ver cuál es el propósito que ella tiene para nosotros. Es el pensamiento de Dios para nosotros. Nos encontramos en un tiempo, en un mundo, donde a veces hay preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿a dónde voy después de morir? ¿Ha pensado usted en eso? Si lo has pensado, ¿a dónde vas? O tengo un conocido, amigo de la infancia, desde kinder. Un día le dije, mira, pero ¿y tu hijo y usted? ¿Y qué han pensado? Cuando mueran, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Ah, no, yo no pienso en eso. No pienso, o sea, él no se va a morir. Ni la familia, ni el hijo tampoco. Él no piensa en eso. Como económicamente le va muy bien, ¿verdad? Entonces él no tiene esos pensamientos, él no necesita, él no ocupa nada de esto. Pero es que todos, siendo creados por Dios, siendo criaturas creados por Dios, tenemos una finalidad que tenemos que entenderlo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿A dónde voy después de morir? ¿Existe realmente mi alma? Científicamente, no les voy a dar el seminario 6 días, pero hay pruebas científicas de que un doctor, ¿verdad? Operaron de neurocirugía, no sé qué, algo así, y hubo una operación de cerebro, desconectaron oídos, desconectaron todo lo desconectaron y la persona salió, era una mujer, salió, anduvo por como fuera de ella, anduvo por otros edificios y en aquella ventana había un zapato. Cuando ya ella se recupera y todo, le empieza a decir al doctor todo lo que ellos estaban conversando. ¿Y qué es eso? Sino que hay un alma, hay un espíritu. Ella estaba desconectada, no podía escuchar físicamente, ¿verdad? Entonces, pues ustedes pueden averiguar, científicamente han descubierto que sí hay un espíritu, ¿verdad? Sí hay un alma. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vine? Todas estas preguntas, si el Dios que inspiró este libro es real, nos las contesta. Nos dice, ¿qué venimos a hacer y para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que, cuál es nuestro futuro? Colosenses 2.8, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa hace 2000 años lo siguiente. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa esto? Punto 1, Jesús lo repite también en San Mateo 24.3, si no me equivoco. Mirad que nadie os engañe. Yo me sentí burlado después de 37 años de mi vida de cristianismo. 19 en un lado, 18 en el otro. ¿Por qué? Porque no permanecí, dice San Juan 8, versículo 32, que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Jesús le estaba diciendo eso en San Juan 8:31, le estaba diciendo a los que habían creído en él. Les dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, verdaderamente, entonces hay discípulos falsos también. Eso nos lo dice también 2 Corintios 11, versículo 13. Falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no lo son. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahí lo tenemos en pantalla. Porque estos son ¿qué? Hace 2000 años, esto no es nuevo. Ahora hay una apostolitis, sí, pero hace 2000 años también. Dice, porque estos son falsos apóstoles de Cristo. ¿Qué son? Obreros fraudulentos que hacen fraude.
Lamentablemente han tomado micrófonos, han tomado atriles, altares, entre otros, y hacen fraude, se enriquecen a sí mismos, usan y manipulan para su propia conveniencia. Mirad que nadie los engañe, que nadie nos engañe, no importa dónde vas, no importa cuál es tu creencia, que nadie te engañe. Necesitamos buscar la verdad y no divagar por ahí en lo que me parece, en lo que se supone, no. Busquemos cuál es la verdad. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, pensamientos de una persona nada más, y huecas sutilezas, artimañas, según las tradiciones de los hombres. Cada uno fuimos instruidos en una tradición, ¿sí o no? Yo fui instruido en una tradición. Me llevaban a misa, después cambié de tradición, ya iba al culto. Fueron tradiciones. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? La enseñanza básica de una persona. Cuando nosotros nacemos, crecemos, tenemos una enseñanza básica, cada uno de nosotros. ¿Qué nos brindan en el hogar? Nuestros tutores nos dan una enseñanza básica. Pero no significa que sea la verdadera. No significa que sea la verdad lo que nos enseñaron. Entonces tenemos que... ¿Por qué? Porque son rudimentos del mundo. O sea, es una enseñanza básica del mundo. Pero aquí dice, y no según Cristo. Necesitamos la enseñanza básica de Cristo. No del mundo. No el pensamiento de una persona, sino lo que realmente Dios nos dejó en la Escritura, que es parte de lo que vamos viendo por acá. Entonces, hago una pregunta. ¿Dios es visible o invisible? ¿Qué crees? ¿Visible o invisible? ¿Es carne o es espíritu? Espíritu. ¿Y el espíritu es visible para nosotros físicamente? No, es invisible. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo visible y lo invisible. Necesito que envíes el video a Dios para que al final me proyectes un video, pues, ¿no? Sí. Lo visible y lo invisible. Para los que no han llevado seminario, ¿qué creen ustedes que es más en este ¿cómo se llama? Gráfico, gracias. En este gráfico estaba pensando en otra cosa. En este gráfico tengo dos partes. Hay uno más grande y uno más pequeño. Los que no han llevado seminario, ¿qué creen ustedes que es más grande? ¿Lo visible o lo invisible? Lo visible es más que lo invisible. Fue lo que escuché. Ajá, ok. Vamos a entender qué será lo visible y qué será lo invisible. Lo visible, los trillones de galaxias que se han descubierto hasta el día de hoy, con los billones de billones de billones de billones de estrellas, que eso científicamente es comprobado y no lo podemos negar. A eso le agregamos el Sol, la Luna, las estrellas. Y todos los demás astros que hay, el mar, la tierra, todo lo que aquí vemos nosotros, los árboles. ¿Y qué será lo invisible? Lo invisible como la voz. Usted me escucha, pero no ve la voz, ¿verdad? ¿Cierto? El amor lo demostramos, pero no se ve. Se puede mostrar, pero no se ve. La fuerza sale y brota, pero tampoco se ve. Los sentimientos afloran, pero no se ven. Y así sucesivamente la onda, ¿verdad? La onda eléctrica. Los celulares. Ponemos Wi-Fi, llegamos a un lado y ya tenemos señal. Y usted no ve esa onda que está pasando, ¿verdad? El viento le puede dar en su cara, usted lo puede sentir, pero no lo vemos. Puede ver un remolino, pero estás viendo la arena, la tierra, las hojas, pero no estás viendo el viento como tal. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo está este gráfico. Dice que lo visible es apenas un 22%. Todas esas galaxias, todas esas estrellas, todo el universo es apenas un 22%. Y lo visible es un 78%, lo invisible, perdón, es un 78%. Como el aire, la onda eléctrica, la voz, ¿verdad? El corazón, el espíritu, la fuerza, la conciencia. Entonces aquí podemos diferir. Ay, no, a mí me parece que el universo es muy grande.
y solo el hoyo negro que viene tragándose todas las astros que se le presentan, que es enorme. Ahora sí, tenemos que ver entonces un poquito acerca de la ciencia. Entonces, hay que ver un poquito el tema científico. Para que haya ciencia, se necesita tiempo, espacio y materia. Sin tiempo, sin espacio y sin materia, no hay ciencia, no hay científicos. Entonces, pregunto, ¿Dios es visible o invisible? Con solo que Dios sea invisible, eso significa que este gráfico está bien. Es más grande Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces ya solo eso hace que lo invisible sea más grande. Vamos a ver aquí un poquito este versículo. Bueno, puedes proyectarlo también. Yo soy Génesis 1:1. Vamos a ver Génesis 1, versículo 1. ¿Qué dicen? 1, 2, 3, leemos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la base fundamental para la ciencia, para los científicos. En el principio, tiempo. ¿Creó Dios qué? Los cielos, espacio. ¿Y qué? La tierra, materia. Entonces, Dios está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. Ya con solo eso es más grande lo invisible que lo visible. ¿Sabían ustedes que la física cuántica, sin darse cuenta, está respaldando Génesis 1:1? Resulta que en el Big Bang, que nos enseñan en la escuela, dice que un átomo de materia explotó y salimos todos nosotros. No sé cómo, si los mismos científicos han dicho que de la nada no puede salir nada. Robert Hooke hizo experimentos y dice que donde no hay nada, no puede salir nada. Entonces la ciencia misma se está contradiciendo en este punto. Pero la física cuántica dice y contradice el Big Bang. Dice que no fue un átomo, que no fue materia lo que explotó, que es un fotón de energía. Entonces, que por medio y a través de la energía fue que se creó el universo. Entonces, cuando buscamos la definición de energía, me gustó muchísimo. ¿Qué significaba o cuál definición le daba la física cuántica a la energía? Dice que es una fuerza invisible. Entonces, eso nos confirma el versículo que ya no está ahí, que es una fuerza invisible. ¿Qué es Dios? Poderoso, es una fuerza, lo podemos ver, invisible, que creó los cielos y la tierra y el espacio, todo. Él crea absolutamente todo. Entonces Dios es invisible, por ende es más grande o es más lo invisible que lo visible. En Romanos, aquí tenemos en Romanos 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser creado por Dios tiene excusa de que Dios no existe. Con solo la creación, con solo ver un árbol, con solo ver salir todos los días el sol, se debe ocultarse, que se ve tan lindo el atardecer, con solo la respiración, con solo el poder vivir, ya sabemos que hay un Dios, que hay un ser supremo y que hay alguien que creó absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la manera de ver lo visible? Vamos a ver. Entonces, ahí tenemos un ojito. ¿Cómo vemos lo invisible en este caso? Si para ver las bacterias ocupamos un microscopio. Entonces, de esa forma, yo no puedo ver una bacteria. Tal vez tenga bacteria en mis manos. Con un microscopio las vería. En este momento no las veo, ¿verdad? Entonces, así puedo ver lo que no se ve, lo invisible. ¿Cómo puedo ver
bueno, o cómo ven los científicos, ¿verdad? Con el telescopio James, ahora que han descubierto esos trillones de galaxias, ¿verdad? Y no han llegado a un fin, es sin fin, ¿verdad? El universo, para nosotros, por lo menos. Entonces, para Dios no sé, para nosotros es infinito. Con un telescopio, ayer hubo una luna roja, algunos le llaman luna de sangre, ¿verdad? Una luna roja, que también aparece en las escrituras, en Joel 2, versículo 38 en adelante, habla de todas esas cosas en los últimos tiempos. Entonces, a través de telescopios, muchos tuvieron la oportunidad de poder ver eso. ¿Cómo podemos ver una onda radial, satelital? ¿Qué ocupamos para poder ver eso? Una pantalla, ¿verdad? Como la que tenemos ahora aquí. ¿Para qué? Para poder ver la onda satelital fuera del globo terráqueo, la envía y por medio de la pantalla. Pero entonces, ¿Dios es visible o invisible? ¿Cómo podemos ver a Dios si es invisible? Solo hay una forma. Es la única que Él nos dejó. ¿Y cuál es? La escritura. Por eso tenemos que comprobar, si tuviéramos los 6 días, le puedo dar más pruebas de que científicamente este libro es inspirado por Dios. Pero hoy no tenemos tanto tiempo en esto para la veracidad. Pero todos creen en Dios, sí. Todos creen en Dios, sí. Entonces, bueno. Uno que diga que no, a mí no me suena. ¿No? Todos creemos en Dios. Perfecto, entonces. Eso es bueno. Entonces, la única forma de poder ver a Dios es a través de la palabra, es a través de la escritura. Entonces, la Biblia contiene la historia humana según el punto de vista de Dios. Entonces, Dios es el que la inspiró. Ahora vamos a ver un poquito acerca de eso. ¿Y qué más tiene? El plan de Dios para con nosotros. Eso contiene la Biblia. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo se escribió la Biblia? Se escribió 1500 años antes de Cristo. En este momento, hace 3500 años, empezó el Génesis y Job, que son los libros más antiguos. Entonces, 1500 años antes de Cristo y cerca de 100 años después de Cristo se escribe la Biblia. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Esto es un diagrama y cada una de esas rayitas es una frecuencia. Cada una de esas rayitas es una referencia. Hay 63.779 referencias bíblicas. O sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento regresa, va y viene. Ningún otro libro en el mundo tiene 63.779 referencias. De que entre sí, aunque fue escrito por más de 40 autores, ¿verdad? Por más de 1600 años, él entre sí está ligado con 63.779 referencias que han descubierto. Debe tener más, ¿verdad? Que según los estudiosos lo han hecho. ¿Cómo se escribe la Biblia? Bueno, 39 tomos, el Antiguo Testamento. Si vamos a hablar de la Biblia, tenemos que conocerla un poquito, ¿verdad? Y 27, el Nuevo Testamento, nos da unos 66 libros. Escritores, cerca de unos 40, más de 40, entre ellos pescadores, ¿verdad? Como Pedro, eruditos como Esdras, ¿verdad? Pastores como David, que fue pastor, también médico, como Lucas, el médico amado, dice el apóstol Pablo, reyes como Salomón, ¿verdad? Que también escribe, y David, entre otros. Después, ¿en dónde se escribieron? Jerusalén, Samaria, Asia Menor y Roma. El autor de la Biblia, Dios. Eso tenemos que corroborarlo, tenemos que creerlo. ¿Cómo? Vamos a ver cómo hoy, ahora al final, vamos a ver una veracidad bíblica acerca de eso. La palabra Dios dijo, dice que aparece 3800 veces. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Cómo hace la creación? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Ya ven por qué es tan importante lo que Dios dice? Porque lo que Dios dice se hace y lo cumple. Entonces, y Dios dijo y se hizo. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo y vio Dios que era bueno. Y así fueron los 6 días, ¿verdad? Y así es
toda la palabra fue porque Él la inspiró claramente. Los contenidos de la Biblia, el principio y el fin de la historia humana, el mensaje de la salvación, las profecías del Mesías y sus cumplimientos, y las pruebas. El propósito de escribirla, la salvación a los hombres de los pecados y del castigo. Lamentablemente, por medio de Adán, como dice Romanos 5, versículo 12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿alguien cree diferente que por culpa de Adán todos somos pecadores y nacimos pecadores? ¿Alguno que diga, no, a mí no me parece? Yo no creo en eso. Por culpa de Adán todos nacemos con el pecado. Y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver todo esto, lo que dice el salmista en el Salmo 51:5 y demás. Entonces, la Biblia, ¿cuántos han visto si se montan al taxi que van con una aplicación, van con Google Earth, van con Waze, van con, no sé, lo que tengan, ¿verdad? Para guiarnos. Esta es la mejor aplicación para guiarnos a la palabra, a la verdad, al Señor. Para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos escudriñar las Escrituras. San Juan 5, verso 39, Jesús le dice a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Isaías hace 2750 años nos dice, inquirid, o sea, revisar, profundizar, investigar, ¿verdad? Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. También en 2 de Pedro 1:20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La profecía, aunque ahora algunos se acreditan ese término de profeta, ¿verdad? Que es muy, vamos a ver, es muy peligroso llamarse profeta, porque la profecía fue inspirada, ¿por quién? Los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios directamente. Y la profecía no es de interpretación privada. Entonces, ¿por qué Dios le habla a uno para que le hable a todos? Entonces Dios tiene preferencia, escoge este sí, este no, este sí va a hablar, entonces que este hable a todos los demás. O ya no la reveló. No es de interpretación privada, ya no la dejó escrita. Ya nos dijo qué va a pasar, ya aquí tenemos las profecías. En este momento hay una alta tensión, ¿verdad? Por todo lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Ya eliminaron a Ali Khamenei, que es el ayatollah, que era la máxima autoridad de los musulmanes. Y esto pues va a traer consecuencias, aunque Irán, haciendo las cosas mal, se ha puesto de enemigo a la Liga Árabe y a todos, a Qatar, a Dubái y a todos los que estaban con ellos, ¿verdad? Pero esto tiene que pasar. La próxima semana vamos a ver un poco acerca de esto, de los últimos tiempos también en San Mateo 24. Habrán guerras, rumores de guerra, hambre, pestes por toda la tierra, pero aún no es el fin, sino que será principio de dolores. Dios nos dice exactamente dónde estamos ubicados. Y esto tiene que suceder. Irán tendrá que quedar casi destruido, por lo menos el gobierno de la Ayatollah. Luego, este movimiento, luego va a recobrar fuerzas en el final, por medio de Rusia, China y Corea del Norte, posiblemente lo van a fortalecer y van a ir contra Israel después. Porque todo eso está escrito. Rusia va a ir contra Israel también, Turquía va a ir contra Israel también. Todo ya está escrito, no hay más, está listo. El problema no es morirse, yo no quiero asustar a nadie. Yo no quiero que hoy vayan en la noche.
¿Qué va a pasar? Y que ustedes se ven esta noche. No, yo lo que quiero es que entendamos que Dios ya nos lo advirtió y que Él quiere que vayamos a un reino de los cielos, eternamente con Él, no que vayamos al fuego eterno, eternamente con la serpiente antigua, diablo o Satanás, como le conozca. ¿Verdad? Entonces, por eso estamos aquí, para no ir al fuego, sino para ir al reino de los cielos y ver cómo Cristo dice que podemos ir. Entonces, también nos dice aquí en Apocalipsis 22, 18 y 19, nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. ¿De qué? ¿A dónde tenemos las profecías? ¿Y son de interpretación privada? ¿O todos los que tengan una Biblia la pueden leer? No son de interpretación privada. Entonces yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quiere quitar las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas. ¿En qué? En este libro. ¿Cómo deberíamos de estudiar nosotros la escritura? Según Isaías 28, 10 nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, ¿qué más nos dice? Mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Así deberíamos de estudiar. Tengo un conocido que estuve 15 años en una iglesia juntamente con él, una iglesia que no me dijeron la verdad, por eso ahora soy tan quisquilloso. Si la Biblia no lo dice, ahora yo no lo digo tampoco. Y si a mí me lo dicen, dígamelo en la Biblia, porque no lo creo. Y que no me lo malinterpreten tampoco. Es que ¿cómo sé yo que usted tiene la verdad? Si usted la interpreta de una forma, si usted la interpreta del otro y el otro lo interpreta. Es que aprendí que la Biblia no se interpreta, aunque llevé una materia de interpretación de la Biblia. Eso era lo que significaba. ¿Cómo yo voy a interpretar a un Dios poderoso, a un Dios eterno, a un Dios sin límite, con una mente tan limitada y tan chiquitita? ¿Cómo puedo yo venir a abrir este libro y jugar de traductor? Yo tengo que comprender lo que Dios me dijo, pero no interpretar. La Biblia no se interpreta. ¿O es que Dios no se sabe comunicar entonces? ¿O es que Dios no sabe el español? Yo sé que hay unos errores ahí que han pasado, ¿verdad? De interpretación, pero humana, no de Dios. Lo que tenemos que hacer es leer y comprender y ver el contexto siempre de cada escritura, que es de suma importancia siempre. Entonces, eso nos dice Isaías. Tenemos un Dios grande, maravilloso, especial, increíble. Vean la complejidad de una célula vegetal. La complejidad de una célula vegetal, los que les gusta la ciencia, porque hay mucha gente. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Nos dice que un Boeing 747, que es grandecito, de los más grandecitos que hay, de los normales, ¿verdad? Tiene y está compuesto por 6 millones de piezas, que si se explotara en el aire y se desarma pieza por pieza, son 6 millones de piezas. ¿Pero qué nos dice de una célula vegetal? La célula está compuesta por 1 billón de piezas. Una célula vegetal, que hay que verla con un microscopio. ¿Es grande o no es grande el que hizo esta creación? El que creó todo el universo y todas las plantas y los animales y a nosotros también. Aquí tenemos el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es esto? El ADN. El famoso ADN, ¿verdad? Que aquí lo vemos. Ahí es donde está la información genética del ser humano. Ahí está cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a desarrollar, cómo en el ADN, cómo sacan una paternidad por medio del ADN. También está la información genética para ver si es o no es familia, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo? Por medio del ADN y ARN también está, ¿no?
Hechos 17:26 nos dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Entonces dice que, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuál sangre? ¿De dónde viene ese linaje? ¿Quién fue el primer hombre en la tierra? Creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Ahora estamos pasando un tiempo bastante difícil con esta situación, ¿verdad? De, bueno, la juventud, de los que están lejos del Señor. Ya ahora ahora se autoperciben mascotas y ya no humanos. Ahora los famosos terians que andan por ahí, ¿verdad? ¿Qué terians en el original en griego significa bestia? Entonces, y sí lo son, ¿verdad? Sí, creo que sí. Porque, ¿cómo siendo yo creado a imagen y semejanza de Dios, me quiero convertir en un animal o me autopercibo animal? O siendo hombre me autopercibo mujer, o siendo mujer me autopercibo hombre. Siendo hombre me autopercibo perro o gato. Ya Dios habló de todo esto. En el libro de Romanos 1, versículo, podemos ir rápidamente, tal vez, a Romanos 1, versículo 22. Y vamos a leer Romanos 1, versículo 22. Y vamos a ver un poquito para adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a ver el 23. Es que quiero abrir la Biblia, pero no entro aquí. Ok, bueno. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, ¿de qué? Cuadrúpedos, ¿y de qué más? Y de reptiles. Por ahí decían, ¿verdad? Que la reina de por allá, para no mandar en la red, mejor no decimos muchos nombres, que era reptiliana, ya murió, ¿verdad? Entonces, y hay quienes dicen que son reptilianos y que un gran reptil debajo de la tierra está gobernando, ¿verdad? Un gran cocodrilo, yo qué sé qué, ¿verdad? Está gobernando la tierra, ¿verdad? Y cada quien cree lo que quiere, pero no dejemos de engañarnos, no nos dejemos engañar, por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo vi una entrevista de un mexicano, ¿verdad? Un muchacho de estos Teriams, que se autodenominan Teriams, y bueno, ahí habían cámaras y gente lo entrevistaba y todo, y después ya le dijeron, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Por qué estaba cansado? Sí, sí. No, pero aquí lo... Ya, gracias. Entonces le dijeron que por qué estaba cansado, qué era lo que él hace. Entonces, ya ahí se tiró al suelo en forma de perro, como si tuviera 4 patas, pero tiene 2 manos y 2 pies. Pero, y después ladró, después se revolcó en la tierra y eso fue todo. Y eran cámaras, y eran fotos, y eran gentío, y eran... ¿Qué está pasando? Dice que deshonran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Honran las criaturas antes que al Creador. En India tienen muchos dioses, todos los animales son dioses, honran a las criaturas, pero no honran al que las creó. Entonces es interesante. Yo tengo una conversación con un indio. Entonces él me dice que para ellos todos son Dios, el árbol es Dios, la montaña es Dios, el sol es Dios, tienen millones de dioses. Yo le digo, ok, no, yo solo tengo uno, pero fue el que hizo todo eso. Y el Dios mío fue el que hizo todo lo que él le llama Dios, ¿verdad? Entonces, él fue el que creó todo. Entonces, si usted cree, esto nos lo enseñan en la escuela, los que están en la escuela, pues ni modo, pues tendrán que seguir haciendo estos exámenes y contestando estas preguntas. Pero, si usted cree en la evolución, ¿verdad? No sé si alguien cree en la evolución. Si usted cree en la evolución, ¿cuál de estos es su abuelo? Su bisabuelo, tatarabuelo, qué sé yo.
Yo siempre digo que yo sería como el más pelón, ¿verdad? Tal vez el de arriba. Pero científicamente esto no es comprobado. Para que algo sea científicamente comprobado, 5 primates, 5 monos tuvieron que haberse convertido en hombres. Y no ha pasado ni una sola vez. ¿Por qué? Porque todo ha sido como tiene que ser, en orden genético, según su género. El padre de la genética es Dios. Usted puede leer Génesis 1, que ahí está todo paso a paso. El padre de la genética, todo lo hizo según su especie, todo lo hizo según su género. Entonces, y varón y hembra los creó. Varón y hembra. Esa fue cómo se creó. Si algunos creen en la ciencia, ¿verdad? Que dicen, ya es que algunos creen, no creen en Dios, pero creen en la ciencia. Entonces vamos a ver qué dicen los científicos. Los científicos como Albert Einstein, ¿verdad? Que es un físico, creador de la teoría de la relatividad. Ahí lo tenemos. Albert Einstein dijo: creo un Dios que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y de las acciones de los seres humanos. Es una frase de él, pero sí cree en un Dios. Y Dios, ¿qué hace? Dios se preocupa y tiene el poder de absolutamente todo. Por ahí tenemos también a Warner, vamos a ver, es que lo veo muy oscuro por acá. Vamos a ver. Werner Heisenberg. Ok, Premio Nobel de la Física, fundador de la mecánica cuántica. Dice, científico súper reconocido, vamos a ver qué dice. El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te vuelven ateo. Y ahí es donde hay un montón de gente ateo porque creo en la ciencia. Pero ¿qué continúa diciendo él? Pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. He escuchado gente muy inteligente, con IQ muy altos, ¿verdad? Donde se le hacen entrevistas y dicen que entre más conocen y más descubren el espacio y más descubren la humanidad y más descubren la Tierra, más creen que hay un Dios todopoderoso, más creen que hay una mente inteligente y que hay un creador de todo. Porque ellos saben tanto que dicen, esto no se creó por nada, esto no se creó solo. Ellos conocen tanto, tanto. Vamos a ver qué dicen otros científicos como Isaac Newton, ¿verdad? Padre de la física clásica. Dice, este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas, y los cometas solo pueden proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y ¿qué? Y poderoso, Isaac Newton. Y hay un montón de gente que medio hacen un experimento ahí, ¿verdad? Ya dicen que son científicos y creen en la ciencia. Y los verdaderos científicos profundizan y dicen, no, sí, tiene que haber un Dios sí o sí. James Clerk Maxwell dice, fundador del electromagnetismo, dice, ayúdale a ver ciencia como el estudio de las obras de tus manos. Ayuda a ver qué, la ciencia como el estudio de las obras de tus manos. Creen que hay un Dios todopoderoso que hizo todo. Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna, ¿verdad? Que era muy cristiano Galileo Galilei y siempre dijo, la Tierra es redonda. No sé si hay aquí alguien que crea que la Tierra es plana, pero si alguien cree en eso, basta con ver la sombra que se pronunció ayer, hoy en la mañana, hoy a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, la sombra iba plana, así como una raya, metiéndose en la luna. No, ¿verdad? Era una sombra que hasta cubrir la luna. Entonces la luna la vemos redonda, el sol lo vemos redondo, la Tierra es plana. Todos los planetas se ven redondos y la Tierra es plana. No, y ahora con la ciencia que hay, hasta por lógica, sabemos que es circular y también hay un par de versículos que lo respaldan, ¿verdad? Y Isaías 40, 22 es uno de ellos. Vamos a ver qué nos dice Luis Pasteur, padre de la microbiología, dice pionero de las vacunas. Dice, la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia devuelve a él. O sea, usted tiene muy poca ciencia, ¿verdad? Entonces se aleja de Dios, Dios no existe.
Pero se profundiza más en la ciencia y dice, no, claro que sí. Tiene que haber algo más. Uno muy conocido de los últimos tiempos, ¿verdad? Stephen Hawking, dice cosmólogo y físico teórico. Dice que no hay nada en las leyes de la física que prohíba que el universo haya sido creado por Dios. No hay nada en la física que prohíba o que diga definitivamente no hay un Dios creador, ¿verdad? Y por ahí tenemos también a Max Planck. Aquí no lo veo bien. Planck, sí. Max Planck dice, padre de la teoría cuántica, premio Nobel de la física. La ciencia no puede resolver el misterio de la naturaleza porque el último término, nosotros mismos somos parte del misterio que tratamos de resolver. Y ese misterio es, no sé si lo puede leer bien, es que aquí apenas medio lo veo abierto, pero bueno. Dice, y ese misterio es Dios. Si un científico lograra descubrir todo el misterio del universo, descubriría que el misterio es Dios. Eso es lo que quiere decir esta lectura por acá. Entonces, los que dicen que creen en la ciencia y no creen en Dios, creo que están muy, muy alejados de la verdad. Entonces, si algún científico nos está escuchando, nos ve por las redes o nos va a escuchar luego, yo le invito a que profundice bastante en las escrituras, porque ellas son las que nos pueden ayudar, nos pueden guiar, nos pueden dirigir. Las antiguas civilizaciones tenían sus puntos también, ¿verdad? Sus puntos de vista. Aquí vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que ya lo leímos, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas estas cosas es Dios. Dios es el que hizo absolutamente todo. Vemos en Isaías 40, versículo 26, nos dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40, 26. ¿Cuál es el ejército de Dios? Las estrellas. Él saca las estrellas, dice que a cada una le tiene nombre. Nosotros no las podemos ni contar. Empezamos a ver, uno ve como 3, después como 15, después como 10, no, es imposible. No podemos ni tan siquiera contarlas. ¿Saben qué pensaban los de la Edad Media? Las civilizaciones más inteligentes de esa época pensaban en esto. Los pensamientos de los egipcios decían, la tierra está rodeada por las montañas y las estrellas están colgadas del cielo. Eso era lo que ellos pensaban, como un móvil, ¿verdad? Cuando le guindan cositas al niño ahí, ¿verdad? Ellos pensaban que era así. Luego, los caldeos dicen que pensaban que el cielo estaba apoyado por las montañas y que el sol se cae al oeste, ¿verdad? Pasando por un túnel, digamos que este es el este. Entonces el sol salía por aquí y caía al oeste y pasaba por un túnel y volvía a salir. Eso era lo que ellos lograban, ¿verdad? Entender. Y luego la India pensaba en esto, en lo siguiente. Dicen que el concepto de la Tierra, según la idea de las personas de la India, ¿verdad? La antigua India, ellos creían que la Tierra estaba sostenida por 3 elefantes, que ahí están los elefantes. Y luego que una tortuga gigante sostenía a los 3 elefantes. Luego que una serpiente más grande sostenía a la tortuga. La pregunta está, ¿quién sostiene la serpiente? No había más imaginación, no había más pensamiento para esa época. Más sin embargo, ya estaba la escritura. Hace 2750 años en Isaías, lo vamos a ver pronto. Nos dice el concepto de la tierra según el pensamiento de las personas de la Edad Media. Entonces Cristóbal Colón sale y se embarca y va para otro lugar y aparece aquí en América, ¿verdad? Y es para los españoles, descubre América. ¿Para qué fue formada la tierra? ¿Para qué? Nos dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué la creó? Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La tierra está en un punto importantísimo que es el único paso de vida que existe, ¿verdad? En la Vía Láctea. Job 26:7 nos dice, esto está hace 3.500 años, esta escritura, 1.500 años antes de Cristo, nos dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra. ¿Qué dice? ¿Sobre 3 elefantes? No, sobre las montañas, sobre una serpiente gigante. Él extiende el norte sobre el vacío. Stephen Hawking es uno de los que dice, no sé por qué el norte está vacío. O dijo, porque murió en 2017. Él nunca entendió por qué el verdadero norte, según la NASA, está vacío. Bueno, Dios dijo que así lo hizo. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. La ley de la gravedad hace 3.500 años. Dios se la dijo a un campesino, a Job. Imagínense, ¿verdad? Creo que faltaba un poco de lectura, ¿verdad? En la Edad Media. Siempre lo han tenido. Hace 2.000 años estaba allá y no la leyeron. Galileo Galilei, que era cristiano y que lo vimos ahora, él sí la leyó. Por eso él decía, la tierra es redonda. Hace 2.750 años, nos dijo Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre ¿qué? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda, ¿para qué? Para morar. Entonces, ¿qué nos dice Isaías? ¿Cómo es la tierra? ¿Es plana entonces? Sí. ¿O es redonda? Circular. ¿Está bien? Nos dice Job, ¿quién ordenó sus medidas? Le dice Dios a Job. ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella? Acuérdense. Vean la ubicación de la Tierra en la Vía Láctea. Tenemos a Mercurio, tenemos a Venus. Y ven esa línea verde que está ahí. Es la única zona de vida, 7%. Es la única parte de la Vía Láctea donde hay más de 250.000 condiciones para que usted y yo respiremos. No hay más. Si nos hubiéramos alejado un poquito o nos acercamos, no estamos en la línea de vida. Estamos donde Dios puso la tierra para que la habitemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la tierra se aleja del sol? Nos congelamos. ¿Y qué pasa si se acerca? Nos quemaríamos, ¿verdad? No podríamos, sino que Dios hizo todo exactamente como tenía que ser. Aquí tenemos una pecera, ¿verdad? Entonces, alguien, el dueño, el propietario, puso todas las condiciones para que los peces estuvieran ahí dentro y no murieran. Ahí tienen su filtro, ahí tienen su alimento, ahí tienen el estilo de vida. Pues Dios nos hizo este círculo para que nosotros habitáramos en ella, sí o sí, ¿verdad? Entonces comprendemos que fuimos puestos aquí ¿para qué? Para habitar la tierra en la que vivimos. Y científicamente comprobaban que estamos sobre la ley de la gravedad que está flotando y tenemos un círculo. Proverbios 8:27 también nos dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba, ¿qué? ¿Qué trazaba? Dice, el círculo de la tierra. Estaba trazándolo Dios ahí también. Vamos a ver un poquito acerca de algo también que es importante verlo y conocerlo un poquito. En Job, hace 3.500 años nos dice, he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud da el sustento. Dice que él extiende su luz. ¿Cuál es la luz? Los relámpagos. ¿Para qué sirven los relámpagos? Para asustarnos, para quemar el tele, para dejarnos sin luz.
Vamos a ver qué descubre la ciencia. Dice, ¿cómo las plantas podrán vivir en la tierra donde no se abona ni una sola vez? Esos grandes potreros que usted ve, que hay jocotes, que hay mangos, que hay diferentes frutas, nadie les echa agua, nadie los poda, nadie los abona. ¿Quién los abona? Entonces, ¿cómo no se mueren en el verano? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. La respuesta son los relámpagos, los cuales funcionan para transformar el nitrógeno del aire en nitrato, el que se absorbe en la tierra. La ciencia moderna descubre de que los relámpagos ayudan a abonar la tierra con 1.000 millones de toneladas de nitrato. Así que estas luces que salen de ahí arriba funcionan para qué? Cuando usted ve una rayería de esas, dice, están abonando la tierra. Ahora sí entiendo, ¿verdad? Ahora sí entendemos. Están abonando la tierra. Impresionante. ¿Cómo pasa eso? Tiempo. Vamos a ver, nada más así rápidamente, los que no han llevado seminario, ¿qué creen ustedes? ¿Existieron los dinosaurios o no existieron? ¿Qué nos dirá la Biblia al respecto? ¿Si existen o no existen? Bueno, existieron, perdón. Rápidamente, vamos a verlo así por temas de tiempo. La Biblia nos habla de Behemoth en Job 40, 15 al 24. Nos dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Dios le dijo a Job, ¿verdad? Y ven, y se hace el relato, y hay varias referencias, ¿verdad? Al respecto. También tenemos al Leviatán. Entonces, ¿qué se supone que era Behemoth? Dice que hierba come como buey, su cola mueve como un cedro, o sea, era gigantesco. Si usted lee, puede ir a Job, ahora ir a leer Job 40 y leer 41, se da cuenta de lo fuerte que era este Behemoth. ¿Qué Behemoth? Entendemos que es un cuello largo y era herbívoro. También hay otra descripción de un animal bastante gigantesco, bastante grande, que es el Leviatán. Dice que Dios lo puso para que jugara con las aguas. Allí surcan las naves, ¿de donde? En el mar. El Leviatán que hiciste para que jugases con él. Entonces, en el 41, en Job 41, nos dice, me lo pones ahí por Job 41, versículo. Job 41, versículo 18. Vamos a leer de ahí en adelante. Job 41, 18. Vamos a ver qué es el Leviatán. Google Earth ha detectado en el Océano Pacífico una mancha gigantesca o una radiación de calor en el mar gigantesca que se mueve. Lo pueden buscar también. Tal vez ande dando vueltillas por ahí este Leviatán, dice el 18. Lo tenemos, Job 18, está en pantalla. Nos dice, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o calderero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Qué será este animal que nos describe aquí Job 41, 18 en adelante? Un dragón. Algo similar, o un dragón tal cual, ¿no? Entonces, eso nos describe, claro que existieron los dinosaurios, claro que existieron estos mega animales. De hecho, cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que el hombre era cazador de megafauna, animales gigantes. Entonces, pues, también tiene razón. Entonces, la Biblia nos habla al respecto, nos habla acerca de todo eso. ¿Existirían? La otra pregunta es, ¿con el hombre o sin el hombre? ¿Existieron hace mucho tiempo o existieron hace poco tiempo? Rápidamente, las piedras de Inca, Perú, estas datan de hace 5.000 años, antes del diluvio, prediluvianos. Es antediluvianos, bien sería antes del diluvio. Se tallaron así estas piedras
según los científicos, los arqueólogos, y ellos dicen que están hace 5.000, 5.500 años. Yo pregunto, ¿quién enseñó a esta gente cómo era un dinosaurio? ¿Cómo me parece? ¿Cómo tallaron estas piedras? ¿Quién le mandó un WhatsApp? ¿Quién le mandó una foto de cómo es un dinosaurio? De los huesos que se han encontrado y lo armaron y se parece a esto. Hace 5.000 años. Entonces ahí podemos ver. Esta es la veracidad de que sí existieron y existieron con los hombres. Como hoy en día existe la pantera, existe el león, existe el dragón de Komodo, que es terrible también. Ellos en su lugar y nosotros ¿en dónde? En el nuestro. Entonces, Dios es maravilloso. La Biblia nos habla absolutamente todo. Vamos a ver algo más que nos dice la Biblia por acá. En Job también hace 3.500 años. Nos dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿O sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? Le dice Dios a Job. Esto le está diciendo. Aquí nos habla de las Pleiades, nos habla de las ligaduras de Orión, nos habla de la Osa Mayor. Todo esto, hoy por hoy, usted sale y lo vuelve a ver, pero está muy bonito. Y ahí están. Algunos le llaman las 7 cabritas, creo, a la Osa Menor. Lo que le llaman las 7 cabritas, ¿verdad? Usted sale y ve hacia arriba y ve todo esto. Así, claramente. Antes de la brújula, ellos se dirigían por medio de las constelaciones, por medio de las estrellas. Ahí está la Osa Mayor. Aquí está la ligadura de Orión también. Entonces, eso es parte de lo que podemos ver, ¿verdad? Que la Biblia nos habla y que en la actualidad está también. Vamos a ver ahora un poquito acerca de... ¿qué creen ustedes? Pregunto a los que no han llevado seminario. ¿Existiría el huerto del Edén o no existió? ¿Qué creen? ¿Sí existió o no? Ustedes saben que los que están estudiando, y hay teólogos que dicen que no existió, que era una obra literaria nada más, que no fue real. Pues sí existió. En Génesis 2, versículo 10, nos da las coordenadas, nos dice dónde estaba. ¿Verdad? Génesis 2, versículo 10. Primero dice que estaba al oriente, si leemos antes, ya por tiempo, pues vamos a saltar un poquito. Y nos dice el 2, versículo 10, Génesis 2, 10, tenemos en pantalla. Nos dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es Etiopía. El nombre del tercer río es Hideikel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tenemos los estudios grabados del 1 al 6. Ahí sí se detalla paso a paso todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Hoy estamos así pasando solo un poquito rápido por todo esto. Entonces, el huerto del Edén quedaba entre el Éufrates y el Tigris. Esa tierra se llama Mesopotamia, tierra entre ríos. Ahí es donde quedaba, desembocando esos ríos, ahí quedaba el huerto del Edén, que hoy por hoy es Irak. Donde está Irak, por eso ya sabemos por qué hay tanto petróleo en Irak. Porque ahí quedaron los árboles gigantescos y todo, quedaron enterrados en ese lugar. ¿Por qué quedarían enterrados? ¿Será que existió un diluvio de verdad? ¿Creen que existió el diluvio o no existió? Si existió el diluvio, entonces quiere decir que tiene que estar el arca de Noé. ¿Qué veracidad tenemos de que realmente existió? ¿Por qué existe el diluvio? ¿Por qué se da? Vamos a ver aquí en Génesis 6. Génesis 6, versículo 6, podemos ver. Génesis 6, 6. Génesis 6, versículo 6 dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
Vean qué dureza la del hombre. Dice que se arrepintió. Esta palabra en el original también significa se entristeció Dios de haber hecho al hombre. Se entristeció de una forma que iba a erradicar al hombre, iba a quitar al hombre de todo. Dice, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. ¿Qué era Noé? Varón justo. Y esta palabra tenemos que entenderla, justo. Dios iba a eliminar por la maldad del hombre a todo ser viviente. Todo lo que tenía aliento de vida, todo lo que respiraba por sus narices. No dice los peces. Y ahora al final, las profecías dicen que los peces también van a ser eliminados. Pero aquí, todo lo que respiraba iba a perecer. Pero dice que Dios halló gracia, vio gracia delante de Noé. Noé halló gracia delante de Dios y que era varón justo. Por ello se preservó la raza humana. ¿En dónde? En un arca. Entonces nos relata la Biblia que fue madera de gofer, que fue la calafatearás con brea también, que es de 300 codos de longitud. Todo esto se ve en esos estudios más detenidamente. O sea, 150 metros, el tamaño de un portaaviones actual. Eso medía el arca. Ahora, ¿qué veracidad tenemos? ¿Tienes el video? ¿Tienes el? ¿No se lo pasó? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver si el diluvio es real. Si todo lo que la Biblia dice es real. ¿Qué evidencia tenemos de la ciencia o de las noticias para poder ver si esto es cierto o no lo es? Vamos a ver. Porque esto pasó, esto data de hace 5,000 años por ahí, aproximadamente. ¿Qué es esto? Vamos a ver, me avisas, yo sé cuando. No tengo internet. Pero por ahora vamos a ver un poquito mientras yo se resuelve eso. Vamos a ver qué había en el huerto del Edén. Que ahora hay árboles gigantescos. Imagínense en esos tiempos, estos árboles del huerto del Edén tenían que superar los 100 y 200 metros. Actualmente en el Parque Sequoia hay árboles de 90 metros de altura, esos que estamos viendo en pantalla. Esos árboles son gigantescos, en Estados Unidos existen actualmente. Esa es, en la actualidad tenemos todo ese tipo de mega árboles, ¿no? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué se hizo el huerto de Edén? ¿Qué habrá pasado con el huerto de Edén? Vamos a ver, la Biblia nos dice, no me lo está proyectando. Bueno, en Ezequiel 31:18. Ezequiel 31, versículo 18, los que tienen Biblia pueden buscarlo para ver qué pasó con el huerto del Edén, porque es que no lo vemos, porque sabemos el lugar, porque sabemos que está en Irak, porque sabemos que estaba ahí en la desembocadura entre tierras entre ríos. Lo tenemos, Ezequiel 31:18 nos dice: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los circuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor.
Entonces, ¿qué pasó con el huerto del Edén? Está en lo profundo de la tierra. A ver si puedo transmitirlo. Ahí está. Ahora sí, por si no lo tenían. Ahí está. Está en la profundidad de la tierra. ¿Qué pudo haber enviado esos árboles tan grandes a lo profundo de la tierra? Únicamente un desastre natural gigantesco. ¿Cómo qué? Como el diluvio. Pudo haber sido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a corroborar en CNN en el 2010 con la BBC. Nos dan una información al respecto. A ver qué tenemos por ahí. Tenemos el Golfo Pérsico. Que es donde hay una gran cantidad de petróleo en este momento. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos. ¿Cómo estamos, Joshua, con el video? ¿Cuánto tiempo aproximado? Celebran hoy lo que ya lo tienes. consideran el hallazgo. Ok, vamos a ver qué pudo haber llevado esta gran cantidad de árboles a lo De sus profundo vidas. Y de la oigan tierra. esto, de comprobarse, Estamos sería dando un sonido hito en la historia de la humanidad. también Según ellos, para ver tienen el qué es lo que pasó. 99.9% de seguridad que encontraron el arca Vamos a de leer Noé a mientras ya 4.000 tenemos metros. sonido y tenemos todo. En Génesis, mientras termina de acomodarlo, en Génesis 7 está todo lo del diluvio, ahí paso a paso explicado. 7, versículo 11. 7:11 nos dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, en ese momento, cayó una gran cantidad de agua. Dice que salieron de los abismos y una catarata de los cielos, ¿verdad? Llenó todo. En el 8, versículo 1, nos dice, ahí en Génesis 8, versículo 1, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Entonces ahí ya venía pasando. ¿Y qué pasa en el 4? En el 8, ¿qué nos dice la Biblia acerca del arca? Nos dice: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Según la Biblia, dice que esta gran arca que tenemos ahí en pantalla, ¿me avisas? Bueno, Me está pegando. se está pegando también. Ok, vamos a ver. Uh-huh. Sí, pero habría que hacer todo el proceso de este asunto. Y que cargue también. Ok. Entonces, según la Biblia, está en los montes Ararat. Esos montes Ararat quedan en Turquía, en la frontera entre Turquía y Armenia. Hay una gran tensión gubernamental entre Turquía y Armenia. Ahí también, y otro país más que no recuerdo cuál es, que también está colindando ahí. Está a muy baja temperatura. Son montes
Yo supongo eso. Estamos viendo la veracidad de la Biblia. Pero la otra semana vamos a ver cuál es su posición delante de Dios. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? ¿Cuál es nuestra postura delante de Él? Y si, como estamos al día de hoy, nos alcanza para entrar al reino de los cielos. Según la Escritura, no según usted. Y según yo, menos. Si no, por medio de la Escritura, si nos alcanza, si será posible que podamos entrar al reino de los cielos. Está con internet, solo lo usa. Ok, gracias. Sí. Vamos a ver, si usted lo tiene, yo solo. Está bien. Entonces pregunto, hay tres, esto lo vamos a ver la otra semana, pero quiero que se lleven de una vez la idea. Mientras nos asustan. A ver. Están controlando ahí un poquito el sonido. ¿Qué me presta el micrófono? Vamos a ver. Vamos a ver, dame un toque, yo soy. Me canceló. Creo que ya lo tengo. Esto. ¿Qué no sé qué está? Entonces, antes de ver el video, quiero preguntarles lo siguiente. Ajá, ya lo tenemos, ahora póngale pausa. Ok, ha sido todo una odisea, pobre Yosara. Gracias a Dios se pudo. Antes de esto quiero decirte, si usted muriera hoy, si usted tuviera que ir a rendir cuentas ya delante de Dios, ¿a dónde irías? ¿Ya estás listo? ¿Estás preparado? Porque nadie nos garantiza el día de mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir? Es más, ¿quién puede decir si hoy vamos a llegar a nuestra casa? No sabemos. Nadie tiene dentro de 5 minutos asegurado el tiempo. Nadie tiene asegurado el futuro. Nadie tiene asegurado nada. Lo que sí les aseguro es que lo que la Biblia dice es real y necesitamos estar preparados para ello. No importa morirse. Algún día hay que morirse y de algo hay que morirse. Lo que sí importa es estar preparado para cuando ese día llegue, para poder entrar al reino de los cielos y poder llegar a disfrutar de todo eso lindo y hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay tres requisitos que Dios dejó. Jesucristo dejó 3 requisitos en las Escrituras para entrar al reino de los cielos. El primero es nacer de nuevo, San Juan 3:3. El segundo es San Juan 3:5. Que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y el tercero es tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. San Mateo 5:20. Entonces, si no tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, si no he nacido de nuevo y si no nacemos del agua y del espíritu, dice Jesús, no yo, no podremos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué sentido tiene esta vida si no vamos a ir a morar con Él para toda la eternidad? Necesitamos aprender qué es nacer de nuevo, qué es nacer del agua y qué es nacer del espíritu. Eso lo vamos a ver en 2 martes más. El próximo martes, ¿cómo estoy delante de Dios? Según la palabra, no según nosotros. Ok, ahora sí, entonces vamos a ver lo que Moisés escribió después de que ocurrió cerca de 1000 años después. Está esta escritura. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Según esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura del monte Ararat de Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad.
que aún no ha sido grabada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, se encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca cayó al terminar el diluvio universal. Científicos de Hong Kong y Turquía creen haber descubierto los restos del arca de Noé en el monte Ararat en Turquía. Luego de muchos años de búsqueda en el verano del 2007, la cuarta expedición trajo resultados. El grupo de exploradores turcos liderados por Ahmet Ertuğrul llegó a una cueva a una altitud de más de 4.000 metros, dentro de la cual encontraron partes de una estructura de madera. Ahí están los científicos dentro del arca, investigando, buscando, que a ver qué había, qué no había. Es muy difícil el acceso, muy bajas temperaturas. Eso es un video original de las primeras noticias que existió en el arca de Noé. ¿Qué hace un trozo de madera de 150 metros a esa altura? Solo el diluvio puede haberla dejado ahí arriba, solo el agua. Ahí comprueban que es madera. Está bien, ahí. Ustedes pueden ir a buscar toda esta información. Nada de esto me lo invento yo, todo esto está en internet. Ustedes pueden ir a buscar información del arca, si realmente existió. ¿Cuándo escribe Moisés esto? 3.500 años antes de Cristo. 1.500 años antes de Cristo. Hace 3.500 años y todo está conforme la escritura, conforme la palabra. Entonces, los espero la próxima semana. Espero que puedan asistir, pueden traer invitados, está abierto el cupo. Y lo más importante es aprender acerca de la palabra. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por cada uno de los invitados. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias porque tú nos has dejado escudriñar, porque vivimos en un país con libertad de culto, donde podemos abrir una Biblia, podemos leerla y podemos entenderla, Señor. Ayúdanos a profundizar cada día más. No permitas que ninguno de los que estemos acá se pierda, Señor. Oseas 4, versículo 6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Señor, ayúdanos a que no nos falte conocimiento, que podamos tener todo el conocimiento necesario para entrar al reino de los cielos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Que podamos ser guiados por tu palabra y no por nuestros pensamientos, no por filosofía, Señor, no por engaños de hombres en ninguna manera, no por rudimentos del mundo, sino que por las enseñanzas básicas en ti, Jesucristo, para poder entrar al reino de los cielos. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.